Recién cantamos, te adoramos, Dios, con todo nuestro corazón. Y la verdad que es algo que no se lo tenemos que decir todos los días, no solamente hoy, primer día de la semana. El Señor se lo merece, cualquiera sean las circunstancias de ese día, cualquiera sean los problemas que pueden aparecer o no en ese día, ¿no? Más allá de la alegría o del dolor que puede producirnos, o el problemón que nos puede producir, tenemos que decirle, te adoramos, Señor, hoy día, ¿no? Te adoramos hoy día. Y estaba reflexionando mucho sobre la cena del Señor, y siempre el Señor, a veces cuando consideramos que un pasaje por ahí ya lo hemos escuchado tantas veces que ya está como que agotado su explicación, pero siempre el Señor tiene algo que mostrarnos. Y hoy lo quiero compartir, ¿no? Siempre empezamos leyendo ese pasaje de 1 Corintios. Siempre lo empezamos así. Dice Pablo, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieras en memoria de mí. 2 veces repite el Señor, haced esto en memoria de mí. Fíjense, el Señor, una cosa grande que quería, Él estaba al lado de sus discípulos cuando instituyó la cena del Señor. Y Él quería que los discípulos y todos los cristianos del futuro que iban a habitar este mundo no olvidaran este momento. Y fíjense, para que mantengan fresca en su memoria estas palabras, porque el Señor conoce que somos frágiles de memoria, que muchas veces nuestra memoria funciona para muchas cosas, pero por ahí no funciona para otras, ¿no? Y fíjense, y qué grande fue el Señor, qué grande, porque estando junto a sus discípulos, les contó lo que Él iba a hacer en la cruz por ellos, el sacrificio de su cuerpo, que iba a ser quebrantado por los golpes, por los azotes, por la corona de espinas, por los clavos en sus manos, en sus pies, ¿no? Entonces, fíjese qué grande el Señor. Usó cosas simples para que todo el mundo recuerde y no tenga pretexto. Fíjese, usó el pan como el objeto del estudio, ¿no? Y cuando lo partió en pedazos para que recordáramos cómo su cuerpo iba a ser partido. Y fíjense, él usó la copa, una palabra, un objeto muy sencillo de recordar, para enseñarnos cómo derramó su sangre para pagar la muerte que tendríamos que haber sufrido, que merecíamos, ¿no? Que merecíamos. Y fíjense, Pablo, cuando llega a Corintio a visitar a sus hermanos, cuando llega el día en que él tenía que compartir la cena del Señor y los ve a sus hermanos, se encuentra con cositas que realmente el Señor no estaba de acuerdo, ¿no? La manera como ellos pretendían, o ya de por sí, estaban celebrando la cena del Señor, ¿no? Entonces Pablo se da cuenta que era necesario que eso no ocurra. Era necesario
que se restablezca el aspecto santo de esa ceremonia, que no era una ceremonia cualquiera, que era necesario corregir el sentido verdadero de lo que se estaba por hacer. Entonces, fíjese, Pablo con ese corazón grandote trata de llamarlos a la reflexión, ¿no? Trata de llamarlos a sus hermanos a la reflexión para que aprendan el verdadero sentido del significado de la cena del Señor. Y fíjense, a mí me llamó la atención esto y hice 3 preguntas. Me hice 3 preguntas para mí y las quiero compartir con todos ustedes. Fíjense, la primera es, ¿cómo debemos valorar el sacrificio de Cristo en la cruz cada cristiano, cada uno de nosotros? ¿Cómo debemos valorar el sacrificio de Cristo en la cruz? La segunda pregunta que me hice es, ¿cuál es la actitud correcta que debe tener cada cristiano al compartir la cena del Señor? Y la tercera pregunta que me hice es, ¿de qué manera el sacrificio de Jesús ha impactado tu vida, en mi vida como cristiano? ¿En qué áreas de nuestra vida ha impactado más o menos? ¿No? 3 preguntas. Yo quiero compartir con ustedes, ¿no? esta reflexión. Fíjense, en 2 Timoteo 1:12, Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, porque yo sé bien a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi tarea. Timoteo, no te olvides, porque yo sé bien a quién he creído. Por supuesto. Y la pregunta que uno se hace es, ¿por qué estaba seguro Pablo de decir eso? Porque lo conocía íntimamente a su Señor. No había dificultad que estorbara a Pablo. Las circunstancias de la vida, por supuesto que aparecen, pero eso no lo atajaba a Pablo. No lo atajaba a Pablo. Pablo estaba seguro cuánto conocía a Dios. Por eso le dice a Timoteo, porque yo sé bien, Timoteo, a quién he creído. Y también es como si le dijera, Timoteo, yo quisiera que tú también creas, que te aferres a esa verdad en quien has creído. Fíjense cómo debemos valorar el sacrificio de Cristo en la cruz. Miren, hermanos, el sacrificio del Señor en la cruz cambió todo. Cambió todo. Ese sacrificio hermoso, grandioso, sublime que hizo Jesús en la cruz, cambió todo. Todo cambió. Hizo que cambiara, en primer lugar, mi condición de pecador a hijo cuando yo abrí mi corazón y lo acepté. Y no es un recuerdo cualquiera, mis hermanos. No fue un dolor cualquiera. Y eso yo lo tengo que valorar y mucho. ¿Saben por qué? Porque cuando yo pasé de mi condición de un hombre pecador, que quizás poco o nada le importaba lo que hacía, muchas cosas cambiaron en mi vida. Hubo en mi vida cambios profundos, cambios hermosos. ¿Alguna vez nos hemos preguntado desde que hemos conocido a Dios y nos hemos mirado nuestro cuerpo, nuestra vida, cuántos cambios hemos experimentado? De alguna manera, más o menos, hemos experimentado cambios y han sido cambios hermosos que yo los tengo que valorar, que yo los tengo que respetar, que yo los tengo que cuidar. No es cuestión de echarlos a perder por circunstancias o problemas que aparezcan en el día. No es cuestión. Tengo que pensar que a partir de mi conversión al Señor, mi cuerpo pasó a ser templo del Espíritu Santo. Y no es cuestión de ensuciar este cuerpo. No es cuestión de herirlo, de maltratarlo. Mi cuerpo es santo, es templo del Espíritu Santo y yo todos los días tengo que buscar esa santidad. Quieras o no quieras. No hay elección posible ya. Todos los días tengo que preocuparme por esa santidad, por esa pureza de mi vida. Por esa pureza de mi vida. Soy una nueva criatura. Tengo nueva ética, nueva moral.
actitudes nuevas, normas nuevas. Y sobre todo me ha dado una nueva libertad. Fíjense qué hermoso el Señor. Si yo comparo mi libertad que tenía antes de conocerlo y con la libertad que tengo ahora, fíjense las grandes diferencias que existen. Y no es cuestión de echarlo a perder, por más que el mundo nos muestre cositas que por ahí nos tienten y lleguemos a pensar en esa pregunta horrible: si él lo hace, ¿por qué yo no lo hago? Si ellos lo hacen, ¿por qué yo no lo hago? Por supuesto que todo eso se tiene que reflejar en nuestra casa, con nuestros familiares, en el trabajo, en la iglesia. En la iglesia, mis hermanos. Por supuesto que siempre hay cosas difíciles que aparecen. Las relaciones interpersonales entre los hermanos. No es fácil. Pero ahí está mi Dios. Ahí está mi Dios. Ahí está mi Dios, ¿no? El Señor dice: en el mundo tendréis aflicción, por supuesto, seguro. Dalo por completamente seguro. Vivas en Córdoba o vivas en la China o vivas en una isla. En el mundo tendréis aflicción, pero yo he vencido al mundo. Entonces, fíjese, esa arma que nos muestra el Señor, ¿no? Gracias todo a su sacrificio en la cruz por mí, por cada cristiano, por cada cristiano. Fíjese, por eso venimos a la casa del Señor, para alabarle, para adorarle, para exaltarle, para glorificarle por su acto redentor en la cruz. Fíjese cuántas veces cantamos esta canción que nos tiene que remover. El Dios que aún los vientos le obedecen. Una palabra es suficiente para los muertos levantar. Tan grande mi Dios en misericordia, tan grande mi Dios en poder para salvar. ¿Quién derrotó la muerte y el pecado? Nadie es como Él. Y eso lo tenemos que recordar todos los días, mis hermanos. Todos los días. Así caigan lágrimas de nuestros ojos o por ahí aparezca el mal humor, ¿no? Aparezca ese bendito o no mal humor que por ahí aparece en el día, ¿no? Nadie es como Él. A Él sea la gloria y el poder. Todo es de Él y para Él. Y eso tiene que ocurrir cada día de mi vida, ¿no? Especialmente cuando acá el Señor nos regala algo maravilloso, que nos juntemos los hermanos, ¿no? Y juntos podamos hacer esto. Fíjese, la otra pregunta. La cena del Señor, fíjense, es el momento indicado para reafirmar nuestro pacto con Él. Y la duración de ese pacto es imperecedero hasta que Él venga. Pero todos los días tenemos que reafirmar nuestro pacto con Él. Debemos considerar, fíjese, lo que nos regala la cena del Señor como un acto de estrecha comunión entre los creyentes y Dios. Pero también es un acto de estrecha comunión entre los creyentes. Entre los creyentes. Para animarnos, para estimularnos, para mantener vivo todos juntos el sacrificio de la cruz. El sacrificio de la cruz. Para renovar nuestro compromiso con Él. Para que nos ayude para no resbalar. Para que nos ayude a tener ganas todos los días. Todos los días, mi Señor. Tengamos ganas de que cuando nos levantemos cada día, nos levantemos con un hambre para orar. Con un hambre ese día para leer su palabra. Con un hambre ese día para obedecerle. Pero tiene que ser todos los días, de lunes a lunes.
de lunes a lunes. Fíjense, en Hechos capítulo 11, hay un pasaje que es un desafío para nosotros. A ver, más allá de lo que tenemos adelante. Cuando Bernabé llega a Antioquía, fíjese cómo se había producido la dispersión de los cristianos debido a, con motivo de Esteban. Entonces muchos cristianos se dispersaron por toda el área, pasaron a muchos lugares y lo que hicieron, y entre ellos a Antioquía. Y lo que hicieron muchos es no hablarle a nadie de la palabra del Señor por temor, por miedo. Pero hubo unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía comenzaron a anunciar la palabra de Dios. Y fíjese lo que ocurrió. Y la mano del Señor estaba con ellos y un gran número creyó y se convirtió al Señor. Y esa noticia, llegó la noticia a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén y enviaron a Bernabé para que comprobara, para que viera. Y fíjese lo que dice sobre Bernabé. Cuando llegó Bernabé y vio la gracia de Dios, se regocijó. ¿Cómo podemos ver algo invisible? Mis hermanos, mirar las circunstancias de la vida, mirar lo evidente, lo natural, no requiere mucho esfuerzo. No requiere mucho esfuerzo. Lo que está delante de nuestros ojos no requiere mucho esfuerzo. Pero fíjense, mirar al Dios invisible que nos sostiene todos los días, sí, requiere de esfuerzo, de ejercitar nuestra fe. Requiere de dependencia, requiere de obediencia, requiere de perseverancia. Y como dije hace unos instantes, de levantarme cada día dispuesto a encontrarme con mi Señor. Dispuesto a leer su palabra, a escucharla. Muchas veces, yo me doy un ejemplo, ¿no? Cuando me entero, y todos los días me entero, de que está por pasar un partido de fútbol que tanto me gusta entre grandes equipos, lo primero que digo, este partido lo veo. No se me escapa. Y no se me escapa. Me hago un tiempito para todo. Me hago un tiempito, no se me escapa y lo veo, y los veo. ¿Por qué no podemos decir también eso de mi Señor cuando me levanto? No. Mi encuentro de hoy día con el Señor no se me escapa. La lectura de su palabra que voy a tener no se me escapa. La obediencia a mi Señor no se me escapa. No se me escapa. Fíjense, mis hermanos, 3 preguntas que nos van a ayudar a crecer, a estar en permanente comunión con el Señor y que recibir bendiciones para enfrentar un mundo que está malo, para enfrentar un mundo que está malo. ¿Cómo crecer en un mundo malo? Es una pregunta. ¿Cómo tener una vida espiritual correcta en un mundo malo? En un mundo que me asedia. En todo lo que voy a hacer ese día, dentro de mi casa, fuera de mi casa, en mi trabajo. El mundo asedia. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿No? ¿Qué tenemos que hacer? La respuesta la vamos a encontrar en la próxima reunión, ¿no? Pero fíjense, venimos aquí porque el Señor nos regala esa gran oportunidad y no la tenemos que desperdiciar. Y no la tenemos que desperdiciar. El Señor les bendiga.
Fíjense, nuestro Jesús, nuestro Señor, siempre fue, no solamente fue grandioso, podemos hablar, podemos darle todos los títulos hermosos que hay, que nos puede venir a la mente, pero él fue una persona que impresionó desde su primer momento que él empieza su ministerio. Desde el primer momento, desde el primer minuto que él empieza su ministerio, ya causó una impresión, ¿no? Como que para que no queden dudas a la gente de por qué él había venido. Para que no queden ninguna dudas. Fíjense, él impresiona cómo llama a sus discípulos, ¿no? Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo, venid de mí, en pos de mí, yo os haré pescadores de hombres. Y uno se hace una pregunta, ¿no? ¿Qué habrá visto el Señor en esos pescadores? Uno piensa en su ropa impregnada de olor a pescado. Uno piensa en sus manos curtidas por el sol, por la sal, ¿no? Propios de su trabajo. Uno piensa en sus vidas diarias que siempre giraba alrededor de la barca, de las redes, del mar y de los pescados que él podía, ¿no? En su red, ¿no? Y uno se hace otra pregunta. ¿Qué habrá visto nuestro Señor en mí cuando me llamó? ¿Te has hecho alguna vez esa pregunta? ¿Qué habrá visto nuestro Señor en ti cuando te llamó? ¿Se habrá imaginado Jesús, por ejemplo, cuando lo llamó a Pedro ser el predicador de Hechos? ¿Se habrá imaginado ver en el futuro a Pedro como el plantador de muchas iglesias, e inclusive en Roma? Entonces la pregunta es, ¿qué habrá visto mi Jesús en mí cuando me llamó? Quizás eso es una pregunta un poco difícil, ¿no es cierto?, de responder con nuestras palabras, pero fíjense, hay algo que siempre debemos tener presente, que cuando Jesús me llamó, una vida hermosa se abrió delante de mí. Una vida hermosa se abrió delante de mí. Y no lo tengo que echar a perder, no lo tengo que desperdiciar, mi hermano, mi hermana. No lo tengo que desperdiciar. Y fíjense, cuando Jesús recorre toda Galilea enseñando en las sinagogas de ellos, sanando toda enfermedad, toda dolencia, a los afligidos por diversas enfermedades, por diversos tormentos, los endemoniados, los lunáticos, los paralíticos. Fíjese, mi Jesús arrasando con todas las enfermedades que se le ponían delante de él. Nada lo detenía. Arrasando el mundo espiritual que aparecía con los endemoniados, con los lunáticos, ¿no? O sea, nada se lo ponía a él. Es que era un Jesús grandioso que iba a revolucionar el mundo. Y eso también, mis hermanos, lo tenemos que tener en cuenta. Lo tenemos que tener en cuenta. Y fíjense, esa manera de obrar él, la gente lo empieza a ver y se impresiona con ese hombre, ¿no? Y dice, y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del mar. Le empieza a seguir mucha gente. Un hombre que llamaba poderosamente la atención. Lo empieza a seguir. Entonces, el Señor se da cuenta de que esa gente ahora necesitaba un discurso de tal manera que no le quepa dudas a la gente de que pertenecer al reino de Dios no es cualquier cosa.
que había que cumplir muchas cosas, que había que esmerarse, que había que sacrificarse para poder pertenecer al reino de Dios. Entonces, él les habla sobre el sermón del monte, ¿no? El sermón del monte. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros. Y termina con una frase hermosa, el Señor, gozaos y alegraos. Es como les quisiera decir, no se enojen cuando ocurra todo eso, sopórtenlo, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Fíjense, cuando uno mira las bienaventuranzas, Jesús llama bienaventurados a aquellos que el mundo tiene lástima. Porque el mundo siempre fue en contra de estas bienaventuranzas. El mundo siempre actúa y actuará siempre en contra de estas bienaventuranzas. Fíjense, Jesús llama aquí bienaventurados el que tiene hambre y sed de justicia, que será saciado. El misericordioso, que será bendito. El manso, el humillado, que tendrá herencia. Los de corazón puro. Fíjense, Jesús llama bienaventurados a aquellos que el mundo tiene lástima. De los desanimados, tiene lástima de los tristes, tiene lástima de los humildes, tiene lástima de la gente que anda deprimida, tiene lástima de los de corazón puro, tiene lástima de los pacificadores, tiene lástima de los perseguidos. Fíjese, el mundo celebra todo lo opuesto. Y lo vemos en la vida diaria, o a veces por la radio, por la noticia, nos enteramos. Al rico, por ejemplo, se le da la bienvenida y no se le pregunta de dónde sacó sus riquezas. Muchas veces nos enteramos, ¿no? ¿De dónde vienen esas riquezas? Pero se le da la bienvenida y se le abren las puertas donde él vaya. Es sus riquezas. Fíjese, el mundo le da la bienvenida al poderoso. ¿No? ¿Y cuántos poderosos nos hemos enterado que han pasado por este mundo, ¿no? ¿No? Y han hecho cosas al margen de la ley, pero son poderosos y son útiles y el mundo les da la bienvenida, los gobiernos les dan la bienvenida, los presidentes les dan la bienvenida. Fíjese, estamos en manos de hombres que ocupan cargos altísimos en la Corte Suprema o como jueces, pero que manejan la justicia a su antojo. ¿Me conviene investigar esto? No me conviene investigar esto. ¿Lo encajono? No lo encajono. Lo hago que tarde mucho, 5, 6, 10 años, 20 años y la gente se va a olvidar. Y esto se va a vencer. Y ya no se le podrá hacer juicio. El mundo celebra al que actúa sin misericordia. Estamos cansados de ver muchos países, especialmente asiáticos y especialmente africanos. Y por ahí también nuestra América del Sur no ha escapado de ver hombres que ocupan un cargo muy altísimo y sin embargo su corazón tan lejos de Dios que actúan sin misericordia. Para ellos el poder, el dinero, el sexo, el resto no cuenta, ¿no? No cuenta.
Fíjese, cuando nosotros nos miramos, cuando los cristianos se miran, los cristianos están en medio de ese mundo. Todos los cristianos estamos en medio de ese mundo que maneja sus normas, que maneja su ética a su antojo. Lo que antes era malo ahora es bueno. Lo que antes estaba prohibido hoy no es prohibido. Miren, mi Señor quiso dejar bien en claro con las bienaventuranzas que el que quiere pertenecer al reino de Dios le espera un estilo de vida muy diferente al estilo de vida que tiene el mundo. El que quiere pertenecer al reino de Dios, las normas son diferentes. La ética es diferente. Es como que desde el principio el Señor quiere dejar bien en claro que esto no va a ser fácil, para que no quede dudas, porque ser de Dios es vivir diferente, es tener otros valores, ser incompatible con las reglas de la sociedad. Ser de Dios, mis pensamientos tienen que ser diferentes, ¿ya? Mi lenguaje diferente. Mi tiempo, mi dinero, mi mente, mi fuerza. Mis hermanos, qué responsabilidad. Y sobre todo, tengo que ser luz y sal. No cuando quiero soy luz, cuando quiero soy sal. Hoy no quiero ser luz ni sal y vivo como si no tuviese a Cristo en mi vida. Miren, mis hermanos, qué responsabilidad, qué desafío. Vivir en medio de ese mundo, mi fe tiene que ser eficaz. Pero no solamente eficaz, tiene que haber alegría en mi manera de vivir. No tengo que andar como anda el mundo. Entonces, siempre viene la pregunta, ¿no? ¿Cómo tengo que hacer para vivir una vida espiritual correcta? ¿Cómo tengo que hacer? ¿Cómo puedo crecer en un mundo malo? En un mundo que desde el primer momento que uno se levanta, ya empieza a orar. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo? Anhelo crecer, pero ¿cómo puedo crecer? ¿Viniendo a la iglesia? Es muy bueno, pero no es lo principal. Trabajando para el Señor es muy bueno, pero no lo principal. Miren, mis hermanos, hay muchos ingredientes fundamentales que tenemos que cumplir para llevar una vida victoriosa. Para llevar una vida victoriosa. Alguien dijo que un día sin alegría es un día perdido. Y la verdad que tiene razón. En nuestro mundo, con Dios, no puede haber tristeza. Ninguna cosa que nos encargue del Señor, que sintamos que viene del Señor, no puede ser una carga pesada. Un adolescente no puede ser una carga pesada, por más travieso que sea. Un hermano, por más que me cuesta entablar amistad con él, no puede ser una carga pesada. Las equivocaciones que se produzcan dentro de mi iglesia no pueden ser una carga pesada. El Señor dijo, traed a mí todos los que estáis cargados y trabajados, y yo les daré, yo los haré descansar. Yo les voy a ayudar para aliviar esa carga. Yo les voy a ayudar. Pero por ahí parece que muchas veces olvidamos. Hablé de muchos ingredientes. Fíjense, mis hermanos, y los ingredientes que voy a nombrar son fundamentales para que algún día podamos tener el gozo de la batalla
bien peleada. Pablo dijo, he peleado la buena batalla. Ah, qué fácil, parecería que fácil que lo dijo. No, él venía de años y años atrás de su vida diaria, peleándola a la vida, peleándola a las tentaciones, peleándola a muchas cosas como muchas veces nosotros por ahí tenemos que pelearla. Peleándola a la carnalidad que tantas veces la nombramos. Peleándola a las pocas ganas que quizás tenía un día de no orar, de no leer su palabra, de no acercarse a Dios. Pero Pablo sabía quién era Dios. Y Dios ahí estaba con él, ¿no? Entonces pudo tener Pablo el gozo de decir, he peleado la buena batalla. Nosotros, hasta que Dios, hasta su segunda venida o hasta que Dios nos lleve, ¿algún día podremos decir lo mismo? Mi Señor, he conservado la fe, he conservado la alegría de que tú vivas aquí en mi vida, ¿no? He conservado la confianza. Nunca perdí mi fe en ti, mi confianza en ti. Nunca lo perdí. Y fíjense, el primer ingrediente fundamental, que siempre lo he escuchado en muchas predicaciones, y la pandemia me enseñó mucho, me enseñó muchísimo, es la oración. La oración, mis hermanos. Y la oración debemos considerarla como una prioridad cada día, como un privilegio, mis hermanos. Me tengo que deleitar en la oración porque el que me está escuchando no es una persona cualquiera, es mi Dios, es mi Dios, es mi Dios, mis hermanos, es mi Dios. Entonces me tengo que deleitar en Él. Dios busca creyentes que se deleiten en Él, que se deleiten en buscarlo cada día, en conversar con Él. Dios busca creyentes que se deleiten en obedecerle, en obedecerle. Porque todo el crecimiento se obtiene siempre a través de la obediencia. Todo el crecimiento. En una casa es fundamental la obediencia. No es una palabra cualquiera. ¿No? No es una palabra cualquiera. La oración. Fíjense, la oración. La palabra del Señor. La importancia de la palabra de Dios. La importancia de la palabra de Dios. Un tiempo a solas con Dios debe ser siempre la prioridad. Siempre. Nos guste o no nos guste. Nos guste porque fuimos creados para tener compañerismo con Dios. Hasta Jesús buscó compañerismo. No quiso estar solo. Irse a todas las ciudades para predicar y sanar. Él quiso tener compañeros a su lado y por eso una de las razones que lo llevó a elegir a sus apóstoles. Quería tener gente a su lado. Hemos nacido para tener compañerismo con Dios. Hemos nacido para una nueva vida, para tener un tiempo personal con Dios, porque es la fuente de poder de Jesús. Lo dice Marcos 1:35. No se puede ser un cristiano saludable sin esto. No se puede, mis hermanos. Siempre he escuchado cuántos cristianos hay en la calle. Dicen que la iglesia más grande de gente cristiana está en la calle. Porque se olvidaron de esto. Se olvidaron de esto. Se está por ir esta pandemia, mis hermanos. Y vendrán muchas pandemias. Vendrán muchas crisis. Un estudio que se hizo sobre la Argentina. Yo quizás leía, pero no me daba cuenta, ¿no? La Argentina, desde el año 44, que empezó 1944, que empezó la primera crisis, hasta el año 21, ha tenido 16 crisis. Y las nombraron. Y realmente cuando las nombraron, me di cuenta.
crisis que ha producido pobreza, gente desaparecida, inflación, abandono de los estudios. Mire, podríamos hablar muchísimo de eso, pero no es el tema. Pero por algo Dios de alguna manera lo permitió. Para que estemos preparados. Mire, siempre en Efesios 6, del 12 al 18, nos esperan 6 hermosos versículos que hablan de la armadura del cristiano. Nos esperan todos los días. ¿Qué debemos hacer? Siempre la palabra es ¿qué debemos hacer? En Colosenses 3, 16, ¿no? Nos habla de la importancia de la palabra de Dios. Nos habla en Juan 11, del 25 al 27, nos habla de la fe, que no es solamente un consentimiento espiritual que tengo, ¿no? No. Tengo que tener un conocimiento interior de que Dios es y que para aceptarlo es suficiente su palabra. Miren, la oración, la palabra de Dios, la obediencia. 3 pilares fundamentales que tienen que existir todos los días en mi vida. Yo pongo de ejemplo mi vida, ¿no? Mi vida, ¿no? La pandemia de alguna manera, miren, a mí me hizo bien porque tuve que tratar de encontrarle, hay una parte positiva. Y por supuesto que no era fácil encontrarle la parte positiva hasta que todo lo devocional que hacía, un devocional me orientó. Y para mí hoy día, yo le doy gracias a Dios porque a través de un hecho que perjudicó al mundo, por algo que produjo un fuerte descalabro social en el mundo, me enseñó el Señor a través de la pandemia. Que esos 3 pilares fundamentales tienen que ser parte de mi vida todos los días. Todos los días, ¿no? Fíjense, y hay cosas que las tengo que aceptar sin enojarme. Sin enojarme. Cuando hubo esta tormenta, el jueves creo que fue, ¿no? ¿Sí? me perjudicó muchísimo, porque el árbol que estaba al frente golpeó tanto los cables que uno de los cables que me llevaba la corriente la cortó. Entonces en mi casa, desde el jueves, no tiene corriente. Llamé 2 veces a EPEC. ¿Y ahora qué hago? ¿Y ahora qué hago? ¿No? Pero traté bueno, adelante, Domingo. Adelante. Pensé que comprando 6 velas y teniendo las 6 velas encendidas, yo iba a leer. Pero no, me di cuenta que no, porque mi vista se perjudicaba muchísimo, ¿no? Y así he estado todos estos días, ¿no? Pero bueno, ¿no? Las circunstancias, yo no esperaba esas circunstancias, pero no me cortó. No me cortó mis oraciones al Señor. No me cortó el orar por tantos enfermos que hay. No me cortó el orar por tantos hermanos que les cuesta venir a la cena del Señor, con razón o sin razón. No me cortó el orar por mi iglesia, el orar por mi familia, el orar por cada uno de mis hermanos de la iglesia. En muchos me acordaba su nombre y lo decía, y otros no me acordaba, sinceramente, no me acordaba, ¿no? No me acordaba. Pero así es, mis hermanos. Estamos en medio de un mundo en la cual tenemos que demostrar que somos diferentes. Y no hay otra manera. No existe otra manera. Yo no conozco otra manera. Y podamos decirle al Señor, mi Señor, puedo decirlo, puedo gritarlo. Tengo el gozo de la batalla bien ganada.
he peleado, he peleado. He peleado con limpieza de manos, con limpieza de pensamientos, ¿no? Con limpieza de pensamientos. Y todo eso, mis hermanos, lo tengo que valorar, ¿no? Y eso hoy quería compartirlo con ustedes. Que el Señor los bendiga.